Mi hermana robó toda la herencia que me dejó mi padre, me dejó sin nada y luego desapareció de mi vida. Años después, volvió suplicando ayuda para salvarse de una deuda enorme y cuidar a nuestra madre enferma. Me llamo Amelia, 35F, y esta historia empezó hace 10 años, cuando tenía apenas 25. Crecí en un pequeño pueblo de Ohio, donde pasé la mayor parte de mi infancia entre libros, responsabilidades y el constante sonido de herramientas en el taller mecánico de mi padre. Mi padre, Henry, era un hombre trabajador que siempre decía que todo lo que hacía era para asegurar el futuro de mi hermana mayor, Nora, 38F, y el mío. Aunque éramos una familia pequeña, siempre hubo una dinámica muy clara. Nora era la favorita. Ella tenía un encanto natural que hacía que todos quisieran estar de su lado. Mientras tanto, yo era la responsable, la que siempre seguía las reglas y soñaba con un futuro estable. No me molestaba, o al menos eso creía. Me centraba en mis estudios y en mis objetivos, pero era difícil no notar cómo Nora siempre conseguía todo lo que quería, con mínimo esfuerzo. Cuando cumplí 18 años, decidí irme a estudiar contabilidad en una universidad estatal. Era mi forma de escapar del ambiente asfixiante de la casa. Mientras tanto, Nora permanecía en casa, supuestamente ayudando a mis padres con el negocio familiar. Pero en realidad, usaba ese tiempo para vivir cómodamente, sin preocuparse por su futuro. Todo cambió cuando nuestro padre falleció repentinamente de un infarto. Yo tenía 23 años. La pérdida fue devastadora, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Papá no solo era el sostén de nuestra familia, sino también el pilar que mantenía todo unido. Mi madre, Margot, quedó completamente desorientada. En ese caos, Nora asumió el control. Al principio, tuvo sentido. Yo estaba terminando mis estudios y no podía involucrarme directamente, y mi madre no sabía nada de negocios. Nora insistió en que alguien tenía que encargarse. Dijo que se ocuparía de todo, que organizaría los papeles y que aseguraría que el taller continuara siendo rentable. Todos confiamos en ella. Era nuestra única opción en ese momento. Los primeros meses parecían normales. Nora me mantenía al margen de los detalles, asegurándome que todo estaba bajo control. Decía cosas como, no te preocupes, Amelia. Tú concéntrate en tus estudios. Papá estaría orgulloso de ti. Me dejé convencer, creyendo que realmente estaba actuando en beneficio de la familia. Pero todo cambió un año después. Ya graduada, regresé a casa esperando involucrarme en el negocio familiar y ayudar a sacarlo adelante. Fue entonces cuando descubrí la verdad. Nora había vendido el taller, sin consultarme, sin siquiera mencionarlo antes de hacerlo. Cuando la enfrenté, su respuesta fue fría, era lo mejor, Amelia. Ese lugar no era rentable, y necesitábamos el dinero ahora. Me enteré de que había usado todo el dinero de la venta para comprarse una casa nueva, un coche de lujo y pagar sus propias deudas. Cuando le pregunté por mi parte de la herencia, soltó una risa irónica. ¿Tu parte? Por favor, Amelia, acabas de graduarte. Tienes toda la vida por delante para ganar dinero. Yo tengo una familia que mantener. No podía creerlo. Mi propia hermana había usado todo lo que papá había construido para su propio beneficio, dejándome sin nada. Cuando recurrí a mi madre, esperando apoyo, ella me dijo, no quiero problemas entre mis hijas. Esto es algo que tienen que resolver ustedes. No tenía los recursos para demandarla, ni tampoco las fuerzas para pelear. Así que hice lo único que podía hacer, me fui. Con lo poco que tenía, me mudé a Chicago para trabajar en una firma de contabilidad y empezar de cero. Durante años, corté todo contacto con Nora. No respondía a sus llamadas, ignoraba sus mensajes y evitaba cualquier reunión familiar en la que supiera que estaría presente. Incluso cuando me enteré de que estaba teniendo problemas financieros o que su matrimonio se estaba desmoronando, no sentí nada. Para mí, Nora había dejado de ser mi hermana el día que eligió traicionarme. Una noche, 5 años después de la última vez que supe algo de ella, recibí una llamada de un número desconocido. Algo en mi interior me dijo que debía contestar. Y ahí estaba Nora, llorando al otro lado de la línea, suplicándome que la ayudara. Cuando contesté la llamada y escuché su voz, no lo podía creer. Nora lloraba de una manera que jamás había escuchado antes. Era una mezcla de desesperación y vergüenza, algo completamente fuera de lugar viniendo de ella, que siempre había sido tan orgullosa y confiada. Amelia, por favor, escúchame. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero necesito tu ayuda. En ese momento, me quedé en silencio. No sabía si colgarle, gritarle o simplemente escucharla. La curiosidad me ganó, aunque en el fondo ya sabía que esta llamada no iba a terminar bien. ¿Ayudarte? Respondí, tratando de mantener la calma. ¿Después de todo lo que hiciste? ¿Qué te hace pensar que quiero tener algo que ver contigo, Nora? Ella respiró profundamente, intentando calmarse. Luego, comenzó a explicarme lo que estaba pasando. Su negocio de bienes raíces había colapsado, su matrimonio con Ethan, su ahora ex esposo, había terminado en un divorcio lleno de peleas, y lo peor,
había acumulado una deuda masiva que no tenía manera de pagar. Perdí todo, Amelia, dijo entre sollozos. La casa, el coche, incluso estoy atrasada en el alquiler del departamento donde estoy viviendo ahora. Si no consigo dinero pronto, voy a perder también eso. No sabía qué responder. Por años, había reprimido toda la ira y la tristeza que me causó su traición, y ahora ella estaba aquí, rogándome que la ayudara como si nada hubiera pasado. ¿Y qué esperas que haga yo, Nora? Le dije, finalmente dejando salir un poco de mi enojo. ¿Quieres que saque dinero de la nada? ¿Que solucione todos tus problemas mágicamente, como si tú no hubieras arruinado mi vida? Ella se quedó en silencio por un momento, luego susurró. Amelia, no tengo a nadie más. Mamá no puede ayudarme, y no tengo amigos en quienes confiar. Por favor, solo un préstamo. Lo que sea. Escucharla mencionar a nuestra madre me hizo apretar los dientes. No había hablado mucho con mamá en los últimos años, porque cada vez que lo hacía, ella encontraba una manera de justificar las acciones de Nora. Es tu hermana, siempre decía. Las familias deben apoyarse, sin importar qué. Pero esta vez, la situación parecía diferente. Mamá no estaba ayudando, lo cual era raro. Decidí preguntar. ¿Qué pasó con mamá? ¿Por qué no te está ayudando? Nora suspiró y por primera vez en toda la conversación, su tono cambió. Ya no sonaba desesperada, sino más bien resignada. Intenté pedirle ayuda, pero me dijo que ya no podía seguir rescatándome, que esta vez tenía que aprender a resolver mis propios problemas. No pude evitar una risa amarga. Así que, después de años de ser la favorita, incluso mamá había llegado a su límite. Me pregunté cuántas veces había estado ahí para Nora antes de decidir rendirse. Lo siento, Nora, dije, finalmente recuperando la compostura. Pero esta no es mi responsabilidad. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando te pedí mi parte de la herencia? Que tenía toda la vida por delante para ganar dinero. Bueno, lo hice, trabajé duro, y ahora estoy bien. Pero eso no significa que vaya a sacarte del hoyo en el que te metiste. Pensé que ahí terminaría la conversación, que colgaría y seguiría con mi vida. Pero entonces ella dijo algo que me hizo detenerme. Amelia, hay algo más. ¿Qué? Necesito que vengas a casa. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Volar a Ohio? Ni siquiera podía recordar la última vez que estuve allí. La idea de volver a ese lugar, a esos recuerdos, me revolvió el estómago. ¿Estás bromeando? ¿Por qué querría volver? Nora respiró profundamente, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Finalmente, dijo. Mamá está enferma. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? No te lo dije antes porque no sabía cómo ibas a reaccionar, pero, tiene cáncer. Lo descubrieron hace un par de meses. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi relación con mamá era complicada, pero aún así, no estaba preparada para esta noticia. ¿Por qué no me lo dijeron? Pregunté finalmente, con un nudo en la garganta. Mamá no quería preocuparte. Y yo, supongo que pensaba que no me escucharías. Pero ahora no sé qué hacer, Amelia. Está sola, y yo no puedo con todo esto. No supe qué responder. La rabia, el resentimiento y la culpa se mezclaron en mi cabeza, formando un torbellino que me dejó paralizada. Voy a pensarlo, fue todo lo que logré decir antes de colgar. Esa noche, no pude dormir. La idea de regresar a Ohio, de enfrentar todo lo que había dejado atrás, era aterradora. Pero por primera vez en años, sentí que tal vez no tenía otra opción. Esa noche, después de colgar, no pude dormir. Las palabras de Nora seguían retumbando en mi cabeza. Mamá está enferma. Una parte de mí quería ignorarlo, continuar con mi vida y seguir adelante como lo había hecho durante todos estos años. Pero otra parte, esa parte más débil, más nostálgica, me recordó que, a pesar de todo, mamá era mi madre. El amanecer llegó, y con él, mi decisión. Compré un boleto de avión para Ohio. No le dije a Nora que iba. Tampoco le respondí sus llamadas ni mensajes durante los días siguientes. Si iba a enfrentarla, lo haría en persona. Quería ver con mis propios ojos qué tan mala era la situación, porque todavía había algo en mí que dudaba de cada palabra que salía de su boca. Al llegar al aeropuerto en Cleveland, un torrente de recuerdos me golpeó. Había pasado casi una década desde la última vez que puse un pie en mi ciudad natal. Mientras conducía un coche alquilado hacia la vieja casa familiar, noté cómo todo seguía igual, pero a la vez, completamente distinto. Los edificios, las calles, todo parecía un poco más desgastado, un poco más descuidado, igual que la relación que había dejado atrás. Cuando finalmente llegué a la casa, me detuve frente al camino de entrada. La fachada estaba tan deteriorada como la recordaba, pero esta vez parecía más abandonada. Las flores que mamá solía cuidar estaban marchitas, y la pintura blanca de la casa estaba descascarándose. Tomé aire antes de entrar. Al abrir la puerta, el olor familiar de madera vieja y libros llenaba el aire. Encontré a mamá en la sala, sentada en su viejo sillón, con una manta sobre las piernas. Parecía más pequeña, más frágil de lo que recordaba.
¿Amelia? Dijo, su voz apenas un susurro. Hola, mamá, respondí, tratando de mantener la compostura mientras me acercaba a ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y me abrazó débilmente. A pesar de todo, era mi madre. Sentí como la coraza que había construido durante todos esos años empezaba a agrietarse. Pasé las siguientes horas hablando con ella. Me explicó su diagnóstico, cáncer de mama en etapa avanzada. Había empezado con tratamientos, pero las sesiones de quimioterapia la habían debilitado enormemente. Era difícil ver a la mujer fuerte y testaruda que conocía reducida a esto. Nora no estaba en casa, lo cual, sinceramente, me dio algo de alivio. Mamá evitó hablar de ella directamente, pero mencionó que había estado tratando de ayudar, aunque la situación económica de Nora no le permitía hacer mucho. Más tarde, mientras me servía un té en la cocina, escuché el sonido de un coche estacionándose afuera. Sabía que era ella antes de verla. Vaya, Amelia decidió aparecer, dijo Nora mientras entraba por la puerta, con su característico tono sarcástico. La miré y apenas la reconocí. Parecía más agotada de lo que recordaba, como si los años de malas decisiones finalmente hubieran pasado factura. No estoy aquí por ti, le respondí, sin dejar lugar a discusiones. Estoy aquí por mamá. Nora me observó por un momento, como si estuviera decidiendo cómo reaccionar. Finalmente, suspiró y dejó caer su bolso en la mesa. No tenemos tiempo para peleas, Amelia. Estoy tratando de mantener todo en orden aquí, pero es demasiado. Mamá necesita ayuda, y yo no puedo sola. Rodé los ojos. Era típico de Nora pintarse como la mártir, la víctima de las circunstancias. ¿De verdad? Pregunté, cruzándome de brazos. ¿Y de quién es la culpa? No me vengas con que no puedes sola cuando has pasado años destruyendo todo lo que tocaste. Ella apretó los labios, claramente irritada, pero no dijo nada. Quizá porque sabía que tenía razón. Esa noche, después de cenar con mamá, Nora y yo finalmente tuvimos una conversación más directa. Nos sentamos en la mesa de la cocina, con tazas de café en las manos, como solíamos hacerlo antes de que todo se derrumbara. Sé que me equivoqué contigo, Amelia, admitió Nora, finalmente dejando de lado su orgullo. Hice cosas horribles, y no espero que me perdones, pero ahora estoy desesperada. Mamá no tiene mucho tiempo, y no sé qué hacer. Por un momento, consideré simplemente levantarme y marcharme. Pero algo en su tono, en la sinceridad de sus palabras, me hizo quedarme. Si quieres mi ayuda, le dije finalmente, entonces las cosas tienen que cambiar. Y quiero que sepas que lo hago por mamá, no por ti. Ella asintió, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y vergüenza. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ayudé a organizar las citas médicas de mamá, a limpiar la casa y a poner en orden algunos de los documentos que Nora había descuidado. A pesar de todo, seguía sin confiar plenamente en ella. Había demasiado dolor entre nosotras, demasiadas cicatrices que no sanaban con facilidad. Una noche, mientras revisaba algunos papeles en el despacho de mi padre, encontré algo que no esperaba, una copia del testamento de papá. Y lo que leí me dejó helada. Cuando encontré el testamento de mi padre, lo abrí con la intención de buscar algo que pudiera ayudarnos con los gastos médicos de mamá. Lo que no esperaba era lo que descubrí al leerlo. El documento era claro, mi padre había dividido la herencia en partes iguales entre Nora y yo. El taller, que había sido su mayor legado, también debía ser compartido. No había mención de que Nora tuviera derecho exclusivo a venderlo, ni tampoco de que pudiera tomar el dinero para sí misma. Todo lo que mi padre había dejado estaba destinado a ser nuestro, en igualdad de condiciones. Sentí una ola de rabia e incredulidad. Nora no solo me había traicionado, había violado la última voluntad de nuestro padre. Era peor de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, la confronté en la cocina mientras preparaba café. ¿Quieres explicarme esto?, le dije, arrojando el testamento sobre la mesa. Nora, que apenas había despertado, se quedó inmóvil al ver el documento. Su rostro pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, tratando de sonar tranquila, pero su voz temblaba. Eso no importa. Lo que quiero saber es por qué no respetaste lo que papá dejó escrito. ¿Por qué decidiste que tenías derecho a quedarte con todo? Ella desvió la mirada, apretando los labios. Sabía que no tenía una respuesta convincente, pero después de unos momentos, finalmente habló. Amelia, yo pensé que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién, Nora? ¿Para ti? Mi voz subió de tono, incapaz de contener la frustración. ¿Te parece justo lo que hiciste? Papá confió en nosotras para respetar su legado, y tú lo destruiste. No tenías idea de lo difícil que fue para mí. Gritó de repente, golpeando la mesa. Tú estabas fuera, en la universidad, viviendo tu vida, mientras yo me quedé aquí cargando con todo. Mamá estaba destrozada. El taller no generaba suficiente dinero, y yo no sabía qué más hacer. La observé, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Y tu solución fue quedarte con todo y dejarme a mí sin nada? Respondí, con una mezcla de incredulidad y amargura. Podrías haberme llamado.
Podríamos haber tomado decisiones juntas, pero no, decidiste traicionarme. Nora se hundió en la silla, cubriendo su rostro con las manos. Por primera vez, parecía genuinamente arrepentida. No tengo excusa, Amelia. Lo arruiné. Pensé que podría arreglarlo todo, pero solo lo empeoré. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Quería gritarle, soltar toda la ira que había acumulado durante años, pero al verla tan derrotada, algo dentro de mí se detuvo. Esto no se trata solo de dinero, Nora. Se trata de confianza. Papá creía en nosotras, y tú rompiste esa confianza. No sé si alguna vez podré perdonarte. Ella asintió lentamente, sin mirarme a los ojos. Lo entiendo, susurró. No espero que me perdones, pero necesito tu ayuda ahora. No por mí, sino por mamá. Esa última frase me golpeó fuerte. Por mucho que quisiera cortar completamente a Nora de mi vida, no podía ignorar lo que estaba en juego. Mamá necesitaba apoyo, y aunque yo estaba haciendo todo lo posible, no podía hacerlo sola. Decidí centrarme en mamá, dejando mis conflictos con Nora en un segundo plano por el momento. Me aseguré de que mamá recibiera la mejor atención posible, hablando con médicos, buscando opciones de tratamiento y organizando sus finanzas para cubrir los gastos. Durante esos días, Nora hizo un esfuerzo visible por ayudar. Se ofreció a limpiar la casa, a cocinar, e incluso a quedarse despierta durante las noches cuando mamá se sentía demasiado débil para dormir sola. A pesar de ello, mi resentimiento seguía ahí, como una sombra constante. Una noche, mientras revisaba las cuentas de mamá, Nora entró al despacho y se sentó frente a mí. Amelia, comenzó, con voz vacilante. Sé que nada de lo que diga o haga puede arreglar lo que pasó, pero quiero intentar enmendarlo. La miré sin decir nada, esperando que continuara. Hay algo que no te he contado, admitió, bajando la mirada. Cuando vendí el taller, no solo lo hice para pagar mis deudas, también lo hice porque estaba desesperada. Ethan me estaba presionando. Estábamos en problemas financieros, y él me convenció de que esa era la única solución. Mi mandíbula se tensó. Aunque siempre había sabido que Ethan era una mala influencia, escuchar esto solo confirmaba mis sospechas. ¿Y ahora quieres que sienta lástima por ti? Respondí, tratando de mantener la calma. Podrías haber dicho que no, Nora. Podrías haber hecho las cosas bien, pero elegiste traicionarme. Ella asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Tienes razón. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero intentar arreglarlo. Estoy dispuesta a vender mi casa, a trabajar en lo que sea necesario, para devolverte lo que te pertenece. Por primera vez en años, vi un atisbo de sinceridad en ella, pero todavía no podía confiar completamente. Esto no se arregla con palabras, Nora. Si realmente quieres hacer las cosas bien, tendrás que demostrarlo con acciones. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Lo haré, Amelia. Lo prometo. Los días siguientes transcurrieron en un delicado equilibrio entre el presente y el pasado. Mientras cuidaba de mamá, veía cómo Nora intentaba cumplir con su promesa. Había puesto su casa en venta, algo que no pensé que haría tan rápido, y estaba buscando trabajos que pudieran ayudarla a mantenerse a flote. Aunque sus esfuerzos eran notables, todavía no podía borrar años de traición y mentiras de un plumazo. Una tarde, después de regresar de una cita médica con mamá, Nora me detuvo en el pasillo. Amelia, sé que aún no confías en mí, pero quiero que sepas que estoy trabajando en algo para devolverte al menos una parte de lo que es tuyo. No respondí de inmediato. Había escuchado palabras similares antes, y no sabía si esta vez serían diferentes. Eso está por verse, dije finalmente, caminando hacia la cocina para preparar algo de té para mamá. Fue 2 semanas después cuando Nora finalmente me llamó al despacho. Su rostro reflejaba nerviosismo, al mismo tiempo, determinación. Encontré algo, dijo, empujando un sobre hacia mí. Esto debería haberte llegado hace años, pero... Abrí el sobre y encontré una carta del abogado de mi padre, fechada poco después de su fallecimiento. En ella, se explicaba que mi parte de la herencia había sido depositada en una cuenta fiduciaria que debía activarse al momento de la venta del taller. Sin embargo, esa cuenta nunca se había transferido a mi nombre. Nora lo había retenido todo. Mis manos temblaban mientras leía. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Pregunté, mi voz cargada de una mezcla de ira y dolor. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Pensé que podría manejarlo yo sola. Estaba tan endeudada que usé ese dinero para pagar mis problemas. Pero ahora, he encontrado una manera de devolvértelo. Me explicó que había hablado con el abogado, quien le había exigido vender su casa para liquidar lo que debía de mi parte de la herencia. Aunque todavía había cierta desconfianza, sentí que, por primera vez, Nora estaba realmente tratando de hacer lo correcto. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Aunque seguía sin estar completamente lista para perdonarla, ver sus esfuerzos genuinos me hizo replantearme ciertas cosas. Durante una de nuestras conversaciones, incluso hablamos sobre el pasado, algo que nunca antes habíamos hecho. Papá siempre te admiró, ¿sabes?
me dijo Nora mientras lavaba los platos una noche. Siempre decía que tenías una determinación que yo nunca tuve. Creo que eso era lo que me hacía envidiarte tanto. No supe qué responder. Esa confesión me tomó por sorpresa. Quizás, por primera vez, estaba viendo a Nora como algo más que la villana de mi historia. Unos días después, la situación con mamá llegó a un punto crítico. Durante una noche especialmente difícil, su salud se deterioró rápidamente. La llevamos al hospital, pero sabíamos que el final estaba cerca. Pasé las siguientes 48 horas en la habitación del hospital junto a Nora, cuidando a mamá mientras luchaba por mantenerse con vida. La noche que mamá falleció, Nora y yo estábamos juntas. A pesar de todo, en ese momento no éramos dos hermanas enemistadas, éramos solo dos hijas despidiéndose de su madre. Después del funeral, Nora y yo nos sentamos en el porche trasero de la casa. Estábamos exhaustas, tanto física como emocionalmente. Amelia, no espero que esto cambie todo, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Sé que hice cosas imperdonables, pero quiero que sepas que voy a seguir trabajando para ganarme tu confianza. La miré, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Lo que hiciste nunca se olvidará, Nora, dije, con sinceridad. Pero tal vez podamos empezar de nuevo. No por el pasado, sino porque mamá habría querido que intentáramos ser una familia de nuevo.